Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. Confirman que habrá un déficit de agua potable el próximo verano aquí en la capital del estado de Sonora. ¡Ojo! Y además oídos muy abiertos. 82 millones de pesos es lo que está invirtiendo el Ayuntamiento de Hermosillo en recarpeteo de vialidades contra los baches. La autoridad municipal. El Sindicato de Trabajadores Académicos está denunciando que hay funcionarios de la Universidad de Sonora que se aumentaron más del 100% en el sueldo. Lo niega la autoridad universitaria. También movimiento en la universidad. Este día tomaron la Escuela de Letras. Irán rechaza plan de paz del presidente de los Estados Unidos y esto aumenta la tensión allá en la guerra, allá en Medio Oriente. El gobierno mexicano considera inaceptable la muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE. Estas son, del ICE, así le mencionaremos porque así se dice en inglés. Esas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín, muy buenas tardes. DVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce, acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Y usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así TVD Primera Plana. Estamos en TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. Y como siempre también, bienvenido el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos a este noticiario de primera mano. Le recuerdo el número de nuestro WhatsApp 6621-715540. No me llame, escríbame, con muchísimo gusto. Espero y recibo sus comentarios. Hoy es miércoles, mitad de semana. Hoy es miércoles 25 de marzo del año 2026. El calendario del más antiguo Galvano dice que hoy están festejando quienes llevan por nombres Humberto, Lucía Filippini, virgen y fundadora de las maestras pías, porque hay 2-3 días de Lucía en el mundo. También hoy Pelayo, Dimas el buen ladrón, canonizado en vida por el propio Jesús, sí, le dijo, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso, así le dijo Jesús a Dimas en la cruz. Hoy también Isaac, padre de Jacob, y Rebeca, su esposa. Pues muchas felicidades a ustedes que están hoy de fiesta, a las y los cumpleañeros del día, por supuesto, y a usted también, que tiene un motivo especial que festejar en repito, miércoles 25 de marzo del año 2026. En la información, esto que trascendió en las últimas horas, Primero, la Universidad de Sonora reiteró que el colegio universitario no aprobó aumentos salariales al personal de confianza, sino que realizó ajustes administrativos para actualizar el anexo de ejecución de este año conforme a las percepciones reales de los trabajadores. Y es que el Sindicato de Trabajadores Académicos, es decir, el STAUS,
El Estado se había denunciado incrementos salariales de hasta 132% en el personal administrativo, en funcionarios, pues, de confianza de la Universidad de Sonora. La Secretaría del Trabajo y Conflictos de este sindicato, que encabeza Vilma Yasmín Cha, señaló que estos aumentos fueron avalados por el Colegio Universitario sin apego al anexo de ejecución, donde se establecen los salarios tabulares. De acuerdo con la denuncia, los incrementos van desde el 13% hasta el 132%, destacando el caso del secretario de Rectoría, cuyo aumento se equiparó al de un secretario general. El sindicato cuestionó que estos ajustes se hayan realizado de manera unilateral, sin convenio ni justificación clara. Ante esto, como les digo, la Unison lo niega. Lo niega, yo digo que a medias, porque le repito la nota. La Unison reiteró que el Colegio Universitario no aprobó aumentos salariales al personal de confianza, solo realizó ajustes administrativos. ¿A qué le huele eso? ¿Sí? Para actualizar el anexo de ejecución de este año conforme a las percepciones reales de los trabajadores. Bueno, la institución explicó que el documento estaba desactualizado y no reflejaba condiciones actuales como el pago de 50 días de aguinaldo o sueldos superiores a los registrados oficialmente. Sin embargo, aclaró que ningún trabajador recibe más este año de lo que percibía en 2025. Estos cambios, indicó, buscan evitar observaciones por parte de auditorías y posibles sanciones que obliguen a devolver recursos. A ver. Sin embargo, la Unison aclaró que ningún trabajador recibe más este año de lo que percibía en 2025. ¿Está hablando de trabajadores o de funcionarios? Porque sí está aceptando que en el caso de funcionarios, pues hubo un ajuste administrativo, ¿sí? Para efectos, pues, de actualizar el anexo de ejecución. Vaya, pues, es que, hay que decirlo, no es la primera ocasión. Se sabe perfectamente bien que la Universidad de Sonora es una institución muy obesa, administrativamente hablando, y que los funcionarios tienen privilegios como pocos, o ni siquiera comparables a los que pudieran tener funcionarios de los gobiernos federal, estatal o municipal. Le doy un ejemplo. Los funcionarios y los trabajadores de la máxima casa de estudios tienen como servicios médicos y prestaciones económicas al ISTESON. Bueno, pues un paquete muy importante, un número muy importante de funcionarios también cuentan con seguro de gastos médicos mayores. ¿Ustedes creen que eso sale de la bolsa de los funcionarios? ¿Sí? Lo paga la institución, según ha trascendido. Aunque en su momento, cuando Primera Plana hizo una denuncia, respondieron que lo pagaban los propios trabajadores. Vaya, pues. Vaya, y eso también en la Unison hoy. Vaya que ha sido nota la Universidad de Sonora. Estudiantes de la Unison cerraron hoy los accesos del Departamento de Letras y Lingüística en protesta por la salida del académico Iván Ballesteros y ante el temor de que desaparezca el fondo editorial de la institución. La manifestación inició desde temprana hora cuando alumnos colocaron pancartas y bloquearon los ingresos al edificio, mientras al exterior se concentraron estudiantes, docentes y trabajadores con consignas en defensa del área editorial. Le digo a usted, primer movilización en años para tomar una facultad, una escuela. Primera movilización en años. Los inconformes exigen la restitución de Ballesteros como responsable del fondo editorial, al considerar que su salida forma parte de una reestructuración que podría debilitar o desaparecer este espacio clave para la producción académica y cultural de la Universidad de Sonora. Todo cambio, todo movimiento, ¿sí? Todo relevo en la máxima casa de estudios debe hacerse con pincitas, ¿sí? Por lo sensible y además por los intereses de grupos ya conformados al interior del alma mater, ¿no? Así hay que considerarlo. Bueno, vamos con nuestro compañero Tony López Moreno. Esperamos todos, ya había trascendido que se encontraron unos restos humanos aquí en el sector poniente de la ciudad de Hermosillo y Patricia Cecilia Flores, creo yo, la principal vocera de las Madres Buscadoras en Sonora, como que dio a entender que había reconocido algunas ropas que pudiera tratarse de los restos de uno de sus hijos.
Bueno, pues el gobierno lo está investigando. Tony, te escucho. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Comentarles que las autoridades de Sonora analizarán en los laboratorios forenses los restos encontrados ayer en un predio cercano a Hermosillo, donde se presume que localizaron restos de uno de los hijos de Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora. La directora de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, Patricia Orduño Pastrana, indicó que será mediante los estudios de laboratorio cómo podrán determinar la identidad de las víctimas. Pues que el día de ayer se realizó órdenes de cateo en 2 predios alejados de la ciudad de Hermosillo, aproximadamente a 47 kilómetros de aquí, donde se realizaron diferentes hallazgos forenses, dentro de los cuales pues hay restos óseos que tendrán que pasar a lo que es el laboratorio de antropología forense para hacer el análisis de cada uno de ellos, confirmar primero que sean restos humanos, posteriormente ver la calidad de los restos óseos para pasarlos al área de genética forense. Maestro Ceci Flores recibió ayer información de la propia Fiscalía y se trasladó al kilómetro 47 de la carretera estatal número 26. Allí encontró prendas que identificó como de su hijo, Marco Antonio, a quien busca desde el año 2019 tras desaparecer en una playa de Bahía de Quino. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Hablando de desapariciones todavía y de mujeres, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación tras la localización de una mujer a un costado de la carretera 26. Estamos hablando de la carretera a continuación del Palo Verde, rumbo a la costa de Hermosillo, ¿sí? Bueno, la dependencia precisó que la persona identificada como Cintia Liliana, de 36 años, fue encontrada sin ataduras ni lesiones visibles, contrario a los primeros reportes difundidos. En el lugar también se ubicó un vehículo tipo sedán siniestrado. La mujer refirió desempeñarse como conductora de una plataforma digital y recibió atención médica y acompañamiento desde el primer momento. Actualmente se encuentra en valoración en espera de rendir su declaración para aportar mayores elementos a la investigación. De manera paralela, las autoridades realizan diligencias en el sitio, entrevistas y análisis de videovigilancia para esclarecer los hechos, identificar posibles responsables y determinar la naturaleza del caso. Se había comentado que esta mujer podría haber sido privada de su libertad. Pues así apareció afortunadamente con vida, ¿sí? Y sin señales de violencia, señal de alguna herida, pues tortura o algo. Eso sí, el automóvil totalmente siniestrado, incendiado, pues. Repito, carretera 26, Palo Verde, rumbo a la costa de Hermosillo. Bueno, pues después de meses, semanas, quizá exageré, pero ha iniciado la demolición de lo que queda de Sam's Club aquí en el Bajo del Río después de aquel incendio, ¿recuerda? Bueno, con maquinaria pesada hoy iniciaron los trabajos de la demolición de Sam's Club Paseo del Río, ubicado en el Boulevard Paseo del Río y Reforma, luego de aquel incendio que le digo, ¿sí? En el sitio, cuadrillas especializadas realizan el retiro de escombros y estructuras metálicas tras confirmarse daños estructurales severos e irreversibles en el inmueble. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, no se registraron pérdidas humanas. La dependencia notificó a Protección Civil Estatal y Municipal para garantizar un desmontaje controlado y seguro. Las autoridades señalaron que existen materiales con riesgo de desprendimiento, lo que limitó las diligencias periciales en algunas zonas. Asimismo, los análisis preliminares indican que el incendio los análisis preliminares indicaron que el incendio no fue provocado, por lo que se perfila como un siniestro de origen accidental. ¿Por qué tantas semanas? ¿Por qué tantas semanas transcurrieron para llevar a cabo este finalmente operativo? Además, déjeme decirle algo, el Mitotero, un medio digital muy popular aquí en Hermosillo, envió a uno de sus reporteros al lugar para verificar que efectivamente se estuviera llevando a cabo el operativo ese para levantar pues todos los restos, ¿sí? Y una persona del interior comenzó a lanzar piedras contra el reportero. Esto lo denunció públicamente el Mitotero. No se sabe quién es la persona que estaba agrediendo al reportero, pero por lo menos lo publicaron, por lo menos lo difundieron. Bueno, vamos nuevamente con Tony López Moreno, porque, hubo una conferencia de prensa de
del Partido de la Revolución Democrática que insiste en cambiar de nombre y llamarse Macizo. Tony, te escucho. Esta tarde, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitirá un acuerdo para que el PRD pueda cambiarse de nombre a Macizo, señaló el actual presidente del partido, Joel Ramírez. Detalló que algunos inconformes han impugnado, sin embargo confió en que el cambio de nombre se consolide a la brevedad. Estamos a 30 días que los compañeros consejeros del Instituto Estatal Electoral nos den también esa calificación para poder estar a lo largo y ancho del estado ya oficialmente diciéndoles que somos Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense. Dijo que cambiar a Macizo fue un proceso que requirió 7 reuniones regionales. Expresó que mantendrán el espíritu de izquierda y continuarán como opositores al partido en el poder. Finalmente negó que haya priistas involucrados en los cambios partidistas. Para TVD Primera Plana y Click FM, Antonio López. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Bueno, usted sabe ese calificativo macizo a quién se aplica, ¿verdad? Algo muy fuerte, una persona muy fuerte, así muy empoderada. Está muy macizo. Bueno, me estoy enterando en este momento que son siglas, ¿sí? Movimiento Ciudadano de Sonora. Vaya pues, vaya pues, vaya pues. La H, es decir, la capital de Sonora, registrará un déficit de agua entre 135 y 275 litros por segundo durante el próximo verano. Así lo confirmó el coordinador de operaciones de agua de Hermosillo, que es Jesús Gilberto Carrillo, el ingeniero. El funcionario explicó que la ciudad mantiene una alta demanda de agua debido a su crecimiento constante, lo que presiona el sistema de abastecimiento. Las zonas más afectadas serán el norte, sí, lo más alto pues, y el área centro, donde se prevén los mayores faltantes durante la temporada de calor. Aunque no se detallaron medidas específicas o posibles tandeos, se advirtió que el incremento en el consumo durante el verano podría agravar la situación. Como siempre, ¿no? Una historia recurrente año con año aquí en la capital del estado. Siempre el temor del desabasto de agua potable en el verano. Y es que hay un consumo, pues, extraordinario por segundo en una ciudad con 1 millón de habitantes. Por segundo requiere un poquito más de 5,000 ¿sí? litros por segundo, y con este déficit de 135 a 275 litros por segundo, pues podría haber disminuir la presión, ¿sí? Disminuir la presión. Entonces, aquí, junto con pegado, va la recomendación, pues, de quien no tenga instalar una bombita ahí, hidroneumática, o bien el tinaco, ¿no? El tinaco clásico, para poder garantizar siempre que en su hogar siempre no falte el agua potable. Bueno, con recursos totalmente municipales, el Ayuntamiento de Hermosillo inició la rehabilitación de la calle Olivares, en la colonia Las Praderas, como parte del programa de recarpeteo. El alcalde Antonio Cesarán encabezó el arranque de esta obra, que contempla una inversión de 783,000 pesos y la colocación de 150 metros lineales de nueva carpeta asfáltica en beneficio de alrededor de 2,000 personas. El programa completo prevé atender 18 vialidades con una inversión total de 82 millones de pesos, enfocados en mejorar calles con alto flujo vehicular y desgaste. Entre las vialidades contempladas están el Boulevard Progreso, Reforma, que es continuación Reforma, ¿no? Solidaridad, Colosio, Veracruz, Aguaripa y Antonio Quiroga. Las obras incluyen el uso de materiales de mayor calidad para evitar filtraciones de agua, una de las principales causas de los baches en la ciudad. Lo hemos dicho y lo reiteramos, ¿sí? Gran parte de la red de agua potable en Hermosillo es caduca, es muy vieja, y esto también es una causa de las fugas de agua, ¿sí? Se dice que cuando menos casi la mitad del total de agua que maneja la red es susceptible a fugas, pues, y eso trae por consecuencia también los baches. Entonces, para salir del problema, primero Agua de Hermosillo debe de arreglar la fuga, y después ya los funcionarios, bueno, en este caso la Dirección de Infraestructura del Ayuntamiento debe dedicarse después a tapar el bache, ¿sí?
No nos metemos con las colonias, no se salva ninguna de los baches. Pero también hay que decir lo siguiente, ¿sí? Sí se está trabajando en esta administración municipal, lo que sea de cada quien, y se observa, está ante nuestros ojos, solamente no lo ve quien no quiere verlo. Pero la extraordinaria cantidad de baches en todas las colonias, sin excepción las colonias populares en Hermosillo, pues también son consecuencia de un abandono que creo yo viene desde 2015, 2018, totalmente. Bueno, son exactamente en estos momentos las 14 horas con 21 minutos. Les recuerdo, transmitimos desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento, hay más noticias. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, le agradezco de manera muy especial al psicólogo Francisco Muñoz Carretas me haya aceptado esta invitación porque hay un tema que no es novedoso, pero sí muy vigente. Estamos hablando de la violencia en menores. Estamos hablando del incremento en los suicidios e intentos de suicidios a menores. ¿Y qué le digo? Con el caso que ha consternado a todo el país de ese adolescente de 15 años en Michoacán que llegó a la escuela preparatoria con un fusil y asesinó, directamente se dirigió a 2 maestras para quitarles la vida? Maestro, pues le aprecio mucho, lo saludo de nuevo. Así es. Bueno, usted seguramente ha tratado este tema, ha participado pues con jóvenes que le han tratado casos Así como es. estos, seguramente tiene mucho que platicarnos sobre esto. Sobre todo se está incrementando en adolescentes, porque la edad promedio es de 25 a 44 años, pero ahorita se está incrementando los casos en adolescentes en secundaria. 11, 12, 14 años están cayendo en ideación suicida. A lo mejor no lo están llevando a cabo, pero están pensándolo. Esa es la ideación que tienen. Y hay que estar muy atentos, porque no tiene que ser una familia disfuncional para que se dé este caso. ¿Por qué? Porque tenemos las redes, la información que se está viviendo ahí, y nos lleva a un tema muy interesante que a lo mejor es muy importante en psicología, pero no lo tenemos tan claro. Se llama desesperanza. La desesperanza es cuando perdemos el interés o creemos que el futuro no va a ser placentero, no va a ser positivo y que no podemos hacer algo para cambiarlo,
que yo lo que haga en mi presente no va a mejorar mi futuro, entonces me da una desesperanza. Y es cuando empezamos con la ideación de que para qué estoy aquí, para qué sigo, para qué me esfuerzo, y es pues vamos a poner la vía rápida para pensar en el suicidio. ¿Cómo nace esto, Francisco? ¿Cómo nace esto? Sí, habló usted de las redes sociales, por supuesto, y de otras influencias. Claro. Otras influencias, amistades, en fin. Pero hay quien está muy conectado a las redes sociales, hay quien tiene influencias no muy positivas, pero tampoco no cae en eso. Así es. ¿Por qué hay quienes sí caen? Porque mire, digo, aquí no vamos a echar culpas porque tenemos que estar atentos. ¿Quiénes son los primeros responsables de esto? Son los papás. Y los papás tienen que estar atentos. ¿Por qué pensé que me iba a decir eso? Porque son los que están... la familia. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces, porque también tenemos otras contenciones que son maestros, que son entrenadores y todo, pero la primera fuerza, la primera guardia que está ahí son los padres. Y cuando estamos en un tren de vida, que tenemos que estar trabajando, que tienen que trabajar los dos por necesidades, o no pueden darle esa atención, es cuando empezamos a soltarlos un poquito. Y cuando los soltamos empiezan las influencias. Ahorita decía redes sociales, porque hay todo un tipo de información, pero también están las noticias muy amarillistas, donde nos está hablando de muertos, de asesinatos, de desaparecidos. Entonces, pues, ¿qué futuro puede pensar el niño que va a tener o el adolescente? Es algo que sí le está afectando en su formación, cuando él debería estar preocupado por jugar, por ver qué va a hacer, por hacer la tarea, está recibiendo todo tipo de información y en esa edad, pues las emociones se están aprendiendo a llevar, se está aprendiendo la regulación de emociones y pues no sé cómo llevar o cómo tratar eso, pues no sé cómo sentirme en un mundo que está muy mal, es la percepción que tienen. Si hablamos un poquito de otro tema, que los jóvenes ya no quieren tener hijos porque les preguntas y dices, es que el mundo ve cómo está. Y yo les digo, el mundo siempre ha estado igual, siempre ha habido guerras, siempre todos. ¿No? Sí, ahora es más fácil tener mascotas como hijos que no les vienen a llenar ese espacio, porque no es la misma un hijo que a una mascota. La mascota se quiere mucho también. A ver, Francisco, vamos a caer entonces en la deformación social. Vamos a caer entonces en la ausencia ya de valores. Pudiéramos caer en eso. Porque el mundo que estamos viviendo y que están viviendo nuestros hijos y nuestros menores, los adolescentes, pues es ese mundo. Así es. Ese mundo de violencia. La violencia intrafamiliar. Ese mundo de amarillismo, ese mundo de difusión de casos que realmente consternan a todos, ¿sí? Pero entonces quiere decir que quien finalmente logra esta influencia, pues carece de lo otro. Así es. Carece pues de amor, de afecto, espiritualidad, exacto, de afecto. De la empatía de sus padres. Si nos ponemos a ver los síntomas del suicida, es una persona que se empieza a aislar, empieza a regalar sus pertenencias, se está preparando, pues. A ver, ojo con esto, papás, ojo con empieza a consumir abuso de sustancias, ya sea alcohol, drogas, empieza a acumular cosas para hacerle suicidio, cuchillos, pastillas, empieza a ser muy irritable, su carácter empieza a cambiar a irritabilidad, empieza a hablar de la muerte en sentido directo o en sentido figurado, porque un niño de 12, 14 años, no te va a decir directamente me quiero morir, pero te puede decir me quiero ir a las estrellas, me quiero hacer polvo, o sea, eso es el sentido figurado. Entonces el papá tiene que tener ese diálogo con los hijos de cómo te fue, cómo te sientes. Ahora, si estoy detectando esto con mis hijos, el primero es acercarme y no juzgarlos, sino desde una empatía, mi hijo, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Te voy a buscar ayuda, acudir con un profesional de la salud mental, pero la primera contención es el amor, el cariño y la comprensión, no el juzgarlos, no decir, luego se le va a pasar, es una idea que tiene, con ese que se anda juntando, no echemos culpas, él se siente así y lo tenemos que sanar, lo tenemos que tratar.
En ese comentario entonces está la recomendación a los padres de familia. Así es. Sin duda alguna. Pero a ver, ¿cómo andamos aquí en el estado? En el estado, el último dato que yo encontré en 2023 fueron 130 suicidios en Sonora y 43 en un año. En un año. ¿En un año? Sí, y 43 en Hermosillo. Suicidios de menores. Pues de menores y mayores aquí, en general. Sí, en general. ¿Pero tiene la precisión de menores? No la encontré. Pero 123 suicidios en el 23. Sí, en 2023 Hace 3 130. años. 130 y va en incremento. Esto se va incrementando. Eso sí lo detecté en las estadísticas a nivel México. Se van incrementando. Y el Hermosillo, en el estado de Sonora, Hermosillo es el que tiene más casos, pues es la ciudad más grande. Creo que le sigue Guaymas y luego Obregón y luego Nogales. En ese orden. Y son el 86% es en hombres. Y el 14% son mujeres. Se ha dicho que en 10 mujeres con problemas de depresión y que consideran que ya no tienen nada que hacer en esta vida, 2 pudieran intentar el suicidio. Pero en hombres, de 10 hombres, sí, por lo menos 7 lo van a lograr. Intentan, cuando menos intentan. Pero además dicen que quien lo intente y no lo logra, insiste. Así es. La incidencia de más intentos lo tienen las mujeres, pero no lo logran. Y el hombre tiene menos intentos porque lo logra a la primera. El hombre es más, ¿cómo puedo decir? Más aventado en hacer el suicidio. La mujer sí lo intenta, pero no lo logra, pues entonces tienen más intentos, pero porque no lo logran. Y yo también considero, alguna vez lo he escuchado, Francisco, que emocionalmente la mujer es más fuerte que el hombre. Tiene más herramientas. ¿Por qué? Porque las mujeres desde que están chicas están educadas en reconocer sus emociones, ellas sí pueden expresarlas, pueden llorar, pueden pedir ayuda, pueden hacer eso. El hombre no. Es muy hombre. Sí, es muy hombre, no, así es, y no tienes por qué pedir ayuda. ¿Por qué vas al psicólogo si eres hombre? ¿Por qué se te salen las lágrimas? Sé fuerte, hay que tener carácter, y eso a veces es contraproducente, ¿verdad? Bueno, finalmente, Francisco Muñoz, psicólogo, a ver, como sociedad, ¿qué debemos hacer? Como sociedad, como grupos sociales, como familia, ¿sí? Como organizaciones civiles, porque la realidad está expuesta y la estamos viviendo. Hace un par de semanas, menos días, ¿no? Se lanzó un tipo aquí y logró finalmente el propósito, y otra más iba a... Que pusieron una mujer así, sí la pudieron salvar. No se aventó, sí. Pues mire. ¿Qué hacemos como sociedad, caramba? Primeramente tenemos que voltear, identificarnos como personas y tenemos que ser empáticos. Empáticos en la forma de, si vemos a alguien que está callado, que está triste, que está aislado, empezar a acercarnos y sacarlo de ese aislamiento, porque ahorita vivimos una epidemia desde los 2000 para acá, ya se nos había advertido, la epidemia es la soledad. La epidemia es la soledad. Así es. Y dicen que la soledad mata, ¿no? Así es. Hay periodos en el que sí es bueno estar solos, porque son periodos cortos de ajuste. Claro. Pero ya un periodo prolongado nos afecta. Nos afecta tanto emocionalmente como cognitivamente, porque somos personas sociables, somos animales gregarios. Tenemos que estar en sociedad. ¿Qué son gregarios? Es estar como en manadas, somos mamíferos, pues, también. Así. Entonces, estamos hacia una sociedad muy aislada, con los aparatos. Los niños no salen del cuarto llegan de la escuela y se encierran en el cuarto y tienen computadora, tablet, celular y no conviven. Sin duda. Yo tengo pacientes que tienen novias, pero allá en Filipinas, allá en otra parte. Además han tenido contactos con él, excepto la pantalla. Exactamente. Entonces, ¿quién sabe si sean reales? Sí, no vamos a meter en tantas cosas, pero sí. Entonces, ¿dónde dejamos el contacto, la convivencia, el acercarnos, el poder hablar, el poder abrirnos en nuestras emociones? ¿No hay remedio para esto? Sí hay, porque hay mucha gente que está reaccionando. De hecho, hay países, sobre todo Finlandia, Suecia, Noruega, por ahí, que ya están restringiendo en las escuelas el uso de tablet. Están volviendo a quitar todos los aparatos electrónicos que fueron un boom para la educación, y están volviendo a lo manual, a que convivan, a que jueguen.
Cuando llegó esta pacientita de 11 años suicida a mi consultorio, yo me puse en retrospectiva y dije, yo a los 11 años andaba jugando todavía en la secundaria, en primera secundaria, andaba correteando y jugando y ahora están pensando en cosas más allá. Y hay todo un tema problemático con los adolescentes. El mundo de las computadoras, de los dispositivos móviles, pues. Así es. Bueno, pues, psicólogo Francisco Muñoz Carretas, yo le aprecio mucho que haya visitado este set, esta conversación. Si no tiene inconveniente, yo creo que tenemos que seguir adelante con la conversación. Le voy a decir un punto, porque dice, hay que fijarse mucho primero en alguien que empieza a aislarse, ¿sí?, que empieza a quedarse solo. Bueno, habría que ver qué diferencia hay con el autista, por ejemplo, también. Claro, ¿no? así es. Porque habría que enterarnos acerca de esa con el respeto, situación. Acercarnos con respeto y con empatía, claro. y vamos a identificar, ¿no? Pero el chiste es acercarnos, es estar ahí pendiente que el suicida piensa que su única solución es tomar esa decisión porque se siente desesperado y solo, pues. Con esto cerramos. Si se le acerca a usted el secretario de Educación y Cultura del Gobierno de Sonora y le dice, Francisco, ¿qué me aconsejas? ¿Suspendo o no suspendo los dispositivos móviles en las escuelas? Suspéndalos. Y meta psicólogos, por favor. Muchísimas gracias de nuevo. Okay. Yo Gracias regreso en un invitarme. momento, sí, regreso en un momento, hay más noticias. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con esas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, pues esta mañana en su conferencia matutina la presidenta de México una vez más insistió en su plan B de reforma electoral y el tema neurálgico y por el cual el Partido del Trabajo, que son pues aliados de Morena, se están negando a apoyarlo. La presidenta considera que tienen el temor de bajar la votación en ese partido, por eso no están de acuerdo. A ver, algo comentó sobre el tema, vamos a escucharla. ¿Qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27? Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente, porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos
porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros, porque ni argumentos hay, ¿verdad? Y hay otros de los que nos han, o que han venido con el proyecto, pues que temen reducir su votación, esa es la verdad. Bueno, Presidenta, el PRI, Movimiento Ciudadano, hay 2, 3 casos que sí han votado a favor de la iniciativa de la Cuarta Transformación, Déjeme decirle. Hoy, miércoles, está programado ahí en el Senado de la República, sí, que se contemple en la agenda legislativa la posibilidad de tratar el tema en el Pleno. Ignacio Mier, que es el coordinador de la bancada de Morena, sin embargo, ha dejado ir la versión de que la discusión, sí, pudiera darse hasta el regreso de Semana Santa. Entonces está en veremos, vamos a estar atentos esta tarde a ver qué es lo que sucede. Pero el augurio es, si el Partido del Trabajo no apoya esta iniciativa, esta segunda iniciativa presidencial sobre reforma electoral, no va a pasar. Y no va a pasar porque no van a alcanzar las 2/3 partes del total de votos. Por eso, simple y sencillamente por eso. Por eso la presidenta ahora un poco disgustada, pues hablando un poquito fuerte, dice, temen que van a tener menos votos, pues, ¿sí? Dicen que yo voy a hacer campaña, no voy a hacer campaña. Permítanos dudar, señora presidenta, permítanos dudarlo. Bueno, esta mañana también un llamado de la presidenta al decir que a través de los organismos institucionales se ha solicitado al ICE equipo especial, pues anti-inmigración ilegal de los Estados Unidos, sí, para que respete los derechos humanos de los extranjeros, especialmente de los connacionales. Pero Roberto Velasco, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, pues dio un dato revelador, vaya, sí, han muerto 13 connacionales bajo la custodia del ICE. A ver, así lo dijo Roberto Velasco. Las personas que, como ya decía, inaceptablemente perdieron la vida en estas condiciones, tenían entre 19 y 69 años. Respecto a la presunta causa de muerte, y digo presunta porque naturalmente que se siguen investigaciones en estos casos, ya se han realizado los análisis forenses y hay 6 casos de complicaciones médicas que llevaron a la muerte de estas personas. Hay 4 muy lamentables casos de suicidio, hay 2 casos que fueron durante operativos realizados por ICE y un caso de un tiroteo que recordarán en Dallas, donde una persona acude a atacar una instalación de ICE y pues muy desafortunadamente mata a una persona mexicana. Bueno, déjeme decirle también que estas 13 muertes, de estas 13 muertes, 4 fueron en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Florida, 1 en Missouri, 1 en Illinois y 1 en Texas, ¿sí? Y 1 en Texas. 13 mexicanos muertos. Bueno, en el último de los casos fue víctima de un tiroteo en un centro comercial. Los otros 12 restantes sí estaban relacionados con custodios del ICE. Y bueno, lo que también trascendió en Palacio Nacional ayer en la mañanera fue pues este caso horrible del joven preparatoriano en Cárdenas, en Michoacán. Lo recuerda perfectamente bien usted, aficionado según sus redes sociales a un programa creo conocido como Incel, ¿sí? Que tiene como característica especial un odio contra las mujeres, ¿sí? Y este muchacho, horas antes de perpetrar su crimen, se exhibió en redes sociales exhibiendo ahí, bueno, se exhibió, sí, dando a conocer ahí en sus manos el fusil con el que mató a las maestras. A ver, escuche el comentario de la presidenta y luego rematamos con otro comentario. Nosotros ya lo vamos a presentar porque ya lo estamos trabajando incluso. Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria
en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general, y en la educación media superior. Por la edad de este joven, pues lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior. Bueno, déjeme decirle, a ver, es menor pues, es menor de edad y como usted lo sabe, bueno, si no lo sabe se lo recuerdo, sí, un menor de edad, es decir, menor de los 18 años, menor de los 18 años, no puede ser tratado en algún acto criminal como se trata a una persona mayor de 18 años o un adulto, de tal manera que palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos. Este muchacho, este asesino doble, ¿sí?, solamente pudiera estar en la cárcel 3 años. Solamente tendría una condena de 3 años privado de su libertad. Y otra vez, ante este caso resurge el tema, sí, de la posibilidad de que en casos donde probadamente, sí, haya una mente criminal en menores, sean tratados como adultos. En el sistema common law, en el sistema de ley común en Inglaterra, en los Estados Unidos, el joven criminal es tratado como un adulto. Pero bueno, eso ocurre allá. En México, fatalmente hablando, si alguien comete un delito a los 17 años, con 364 días y 23 horas, sí, es un menor. Es un menor. Un minuto después, o un minuto, a partir de que cumple los 18 años, ya es tratado como un adulto ante un ministerio público y puede aplicársele toda la severidad del Código Penal. Así está también realidad aquí en nuestro país. Vale la pena también ahorita al regreso hacerle un comentario respecto a esta posición del gobierno. La presidenta dijo inicialmente que fue un ataque directo contra las maestras. Bueno, ¿qué quiso decir? Que el muchacho ya tenía un antecedente, porque regularmente lo que se maneja en estos casos es que cuando alguien se ejecuta a consecuencia de bandas delincuenciales, narcotráfico, etcétera, tiene objetivos directos, ¿sí? Y en este caso, pues va realmente una mentalidad distorsionada que finalmente perpetra este crimen. Bueno, a ver, el gobernador Alfonso Durazo, que ha tenido ahora el tino pues de diariamente estar en contacto en redes, pues también hizo valer ahora su pluma en su red social X para decir pues que de las 65,000 casas habitación del bienestar que hay como meta en Sonora, pues ya se están construyendo casi 10,000. A ver, aquí tenemos el post del gobernador. ¿Me lo acercas un poco, Juan, por favor? A ver, programa de vivienda en Sonora, como le digo, 65,000 viviendas, ¿sí? A ver, consolidamos el programa de vivienda para el bienestar, dice el gobernador, invertimos más de 10,000 millones de pesos para impulsar una política de vivienda sin precedentes. Con el respaldo de nuestra presidenta garantizamos el acceso a un patrimonio digno y transformamos la realidad de miles de familias sonorenses. A ver, baja un poco para ver la cifra. 9,694 en este momento son viviendas en construcción, ¿sí? 18,126 en etapa de proyecto, ¿sí? De un total, repito, de 65,000 viviendas que serán construidas como meta. Le digo además, estas viviendas tendrán un costo entre 550,000 pesos, ¿sí?, y 600,000 pesos. Los 600,000 pesos serán para viviendas Infonavit, ¿sí? Los 550,000 pesos de costo serán para viviendas de la Comisión Nacional de la Vivienda, de CONAVI, pues. Bueno, creo que es una buena noticia. A ver, antes de irme a otra pausa, el Partido del Trabajo, le decía hace un momento, pues no va a votar a favor de este plan B, pero en el caso de un representante del Partido del Trabajo en Sonora, que es el secretario de Educación y Cultura, Froilán Gámez, dice, no, pues, antes de las disposiciones del PT está el apoyo a la presidenta y al gobernador. A ver, así lo dijo Froilán. Para encabezar el plan C de la presidenta, y ahí estuve apoyándola sin ningún regateo, con toda mi pasión,
con toda mi alma. Y bueno, las decisiones que haya tomado el partido uno u otro, pues ya ellos tendrán que hacer el análisis. Yo pertenezco al movimiento de la Cuarta Transformación y si bien estoy en un partido, mi apoyo es total para la Presidenta de la República y para el gobernador Alfonso Durazo. Antes del interés político está el apoyo a la Presidenta y a mi gobernador. Claro que sí, son exactamente en estos momentos las 14 horas con 50 minutos. Les recuerdo, transmitimos desde TVD, Primera Plana, y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. La Presidenta de la República dijo ahora que se va a implementar un programa de auxilio mental para secundarianos después de este caso, repito, que ha consternado al país, del preparatoriano adolescente de 15 años que asesinó a 2 maestras en el estado de Michoacán. Hay que recordarle a la Presidenta de México que fue el presidente López Obrador, su antecesor, que el día 24 de abril del año 2022 anunció la desaparición de los centros de internamiento psiquiátrico y mental. ¿Para qué? Pues para convertirlos simplemente en centros de cultura y mandarlos, en centros de consulta, ¿sí? Y mandarlos a un tratamiento familiar, atendidos por su familia. Entonces, palabras más, palabras menos, es el mismo gobierno de la República quien ha desdeñado y no le ha dado la importancia de vida a la salud mental. Eso hay que recordarlo. Para desaparecer estos centros de internamiento psiquiátrico se tuvo que reformar la Ley General de Salud en su artículo 74, pero repito, fue la misma Cuarta Transformación, la de López Obrador, sí, y que por lo visto la Presidenta le da seguimiento, quien hizo a un lado lo que conocemos, pues, en cuanto a tratamiento mental, psicológico para miles y miles de casos, sobre todo en el caso de los adolescentes. Había que hacer ahí un alto y había que pensarlo 2 veces antes de presentar algún programa que también pudiera quedar en la mesa. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, ya jueves, la cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que me ve, me encuentra fácilmente en cualquier dispositivo móvil anotando así TVD Primera Plana, ¿sí? Y en todas las redes sociales. También, desde luego, a través de Click FM 105.9 de su radio. Como todos los días, también un saludo allá a Josué Tapia en cabina. Aquí en casa, gracias a Juan Berrios en los controles técnicos, a Ileana Bernal en la producción de noticias, a Jorge el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín, a sus órdenes. Muy buen provecho.
Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano de lunes a viernes 2 de la tarde por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.